Escuchas RTV México. Bytes sonoros que viajan en la carretera virtual. Solo para tus oídos. Desde la Ciudad de México, desencadenamos emociones intensas, fusionando tu mente con música e ideas llenas de tu esencia. Elegimos la mejor música de todos los tiempos y estilos. Y la perfeccionamos con los mejores programas hablados y musicales que forman una programación diferente, como lo eres tú. Conéctate a tu estación. Somos RTV México. 24 horas. 365 días al año de programación continua. Tú eres la radio. RTV México. Solo para tus oídos. Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Deja que tus sentidos se maximicen. Déjanos llegar hasta la última fibra muscular de tu cuerpo. Estás a punto de entrar. Bienvenido a nuestra área disca. Bienvenido a nuestra área disca. Un lugar donde el capacitismo sale bailando. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Área Disca, donde el capacitismo sale bailando. Te saluda Valtier Mejía, como siempre, aquí con el distractor común de la vida. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Gozo, como siempre, de la grata compañía de Jazmín López a los micrófonos. ¿Cómo estás, Jazz? O como se me vaya ocurriendo en el programa. Hola, Valtier. Pues bien, contenta, empezando nuevo mes, ¿no? Entonces, pues ya en la primera semanita de este mayo con un montón de puentes y bueno, todo lo que trae mayo, los festejos, ¿no? Que en México pues son siempre importantes y bueno, pues son, no sé, es el Día de la Mamá, pues es icónico, ¿no? En todo el año en los mexicanos creo que sí es importante. Claro, por supuesto. Bueno, aquí la verdad es que yo he de no presumir que muchos puentes, pero para solamente algún sector de la población, porque habemos quienes ya nos pasó el primer puente y de aquí hasta septiembre, así que espero que lo hayan aprovechado, si no, nos vemos en septiembre. Híjole, pues sí, ya vemos que en el puente nos toca qué hacer, pero bueno. Eso ya no parece puente, ¿verdad? Ya no parece puente, pero bueno, pues aquí felices de empezar otra vez Área Disca y felices con lo que ha estado pasando a finales de abril. Buenas noticias, grandes avances en México que se han dado como resultados verdaderamente de un trabajo constante, perseverante, en donde de verdad gracias a las personas que han representado dignamente a las personas con discapacidad, porque obviamente pues son voz, voto y que realmente han trabajado durante muchos años para poder llegar a lo que les vamos a platicar el día de hoy. Así es, y bueno, pues es que ya acá habíamos hablado de juicios de interdicción un poco por encimita, ¿no? Y bueno, para quienes no conozcan qué es esto o por qué pasaba, ¿no? Pues resulta que en nuestro país no todas las personas mayores de edad tenían plena capacidad jurídica. Algunas personas con discapacidad en algunos estados, porque cada estado tiene su constitución y se regula, aunque bueno, hay una constitución federal, cada estado decide estos temas. Pues bueno, las personas con discapacidad no podíamos decidir en algunos lados por nosotros y nosotras mismas sobre nuestro patrimonio, sobre si casarnos o no. Teníamos que hacerlo a través de un tutor legal, en todas las acciones legales, hasta rentar una casa, abrir una cuenta bancaria, cosas que para el común de la población pues son pues X, ¿no? Son cotidianas y que a lo mejor vas a rentar un departamento y solo juntas los papeles, el dinero, vas, firmas tu contrato. Eso en muchos estados de la República no era posible para algunas personas con discapacidad. A pesar de que, bueno, en 2008, regresando como un poquito a la historia, ¿no?
se firmó la Convención para Personas con Discapacidad, que además hemos de decir que esta convención la propone México. La propone, recordarán, a Gilberto Rincón Gallardo, Claro. que fue, y bueno, pues él fue candidato presidencial, era una persona con discapacidad motriz, y después es la persona que funda la CONAPRED. Desde su papel en la CONAPRED, pues bueno, propone México la convención y tarda mucho tiempo, ¿no?, en llevarse a cabo. Después la firman muchos países y a pesar de que México la propone, pues tarda un poquito en firmarla, pero finalmente en 2008 se firma la convención, pero el gobierno mexicano hace una salvedad al artículo 12, que en el artículo 12 habla sobre la capacidad jurídica de las personas, y en esta salvedad dice que pues que no, o sea que hay personas que aun cuando sean mayores de edad no van a tener esa capacidad jurídica. Y un ejemplo, bueno, perdón, antes de que corres, un ejemplo que quiero compartir que lo viví, digo, voy a omitir nombres por obviedad, pero fíjense que por allá del 2019-2018, una persona conocida mía que tenía un inmueble y que lo quiso vender, ella vive en condición de discapacidad visual, lo quiso vender en la Ciudad de México, donde se supone que tenemos pues más derechos y bla, 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 pero es tan grande el desconocimiento que la notaría no le quería dejar firmar los documentos porque no la consideraba como una persona jurídica hecha y derecha. Vendiendo, no podía vender su casa. Es interpretación, porque en la Ciudad de México sí tenemos capacidad jurídica, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó en Oaxaca, a mí me pasó con unos compañeros con quien tenía un proyecto. Bueno, alguna vez necesitábamos llevar dinero para ese proyecto, no quisimos llevarlo desde acá porque el viaje es largo y bueno, todo, ¿no?, lo que implica. Llegando a Oaxaca íbamos a cambiar un cheque y no podíamos porque todos éramos personas con discapacidad. Entonces, bueno, hicimos ahí todo, pues movimientos en el banco, se habló al banco de acá de la Ciudad de México, a la central, al que teníamos cuenta, con nuestro ejecutivo, o sea, muchas cosas por las que personas que no viven con discapacidad, pues no pasan, ¿no? Y bueno, ¿por qué sí buenas noticias y por qué ahora decimos? Fíjense que el lunes, que es antepasado, el 24, el 24 del pasado abril, bueno, la Cámara de Diputados se aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y cuál es la importancia de este código? Pues bueno, es que en su artículo 445 de esa ley comienza así, y abro la cita. Dice: todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Qué importante es eso, sí. De verdad, qué importante es eso, porque justamente nos ayuda a evitar estos ejemplos que pusimos, lo que viviste en Oaxaca, lo que vivió la persona que les platicaba, que no podía vender su inmueble teniendo todo en regla, ¿no? Y muchos ejemplos que seguramente pasan en estados y que muchos son, como bien lo platicabas, por temas interpretativos y otros por temas legislativos. Pero al final de cuentas, qué importante es que desde Tapachula, ¿no?, hasta Tijuana, todas las personas con discapacidad tengamos esa entidad jurídica completa que nos permita hacer y vivir y tener los mismos derechos que cualquier persona que hoy vive sin discapacidad. Claro, y bueno, hay que decir que esto entra en vigor en 2027, es decir, no es de inmediato, pero bueno, ya está. Es una lucha que se ha dado desde muchas personas con discapacidad, familias, asociaciones y aliados, y bueno, pues por lograr esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No es como que ya esté la ley, ¿no? Está en el código y entonces ya todos somos muy felices. Por supuesto, es un avance muy grande, pero entonces ahora el camino, pues digamos, ya llegamos como a la primera base, pero no es la meta. No es la meta porque ahora toca concientizar, toca, pues sí, a muchos ministros, a legisladores, como decías, en notarías, en fin, o sea, toca hacer un trabajo legislativo y armonizar las leyes de todos los estados
para que sean congruentes con este código. Entonces, bueno, tocará irle dando seguimiento a este importante tema por el que hoy estamos muy felices. Estamos muy contentos y contentas porque de verdad es bien valioso, es un avance impresionante y como bien mencionas hay que trabajar mucho todos y todas desde donde podamos en esas dos aristas, en el tema de cuidar y acompañar a que se hagan las adecuaciones en todos los códigos civiles de cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, pero también ayudar a sensibilizar siempre a la gente que va a aplicar y que va a estar al frente de estas instancias gubernamentales públicas o privadas, ¿no? Y trabajar en la autonomía de las personas con discapacidad para que puedan ejercer plenamente este derecho. Vámonos con música, porque también la música nos hace felices y de verdad que yo me siento tan contento que desempolvé los acetatos y rescaté un disco de una agrupación de allá de finales de los 80 que se llama la agrupación... Híjole, así estaba de empolvado que ya no me acuerdo. Algo de visión. Era visión sin límite. ¿Cómo es posible? Dios mío. Pero normalmente no me pasa mucho eso. Me pasa peor. Bueno, lo que quiero comentar en lo que me acuerdo de la canción es que tocan puras personas con discapacidad visual. Es una grabación hecha y derecha en estudio en aquellos talleres. De verdad que es Visión Sin Límite. Se llama la agrupación. Gente que siguió preparándose. Lamentablemente la agrupación ya no existe como tal. Pero en los 80s nada más escuchen qué bonito grababan, cómo tocan. Y en particular le quiero mandar un saludo a quien grabó las flautas de esta versión de Caballo. Me refiero ni más ni menos que a mi amigo Marco Bautista. Vamos con música, regresamos, tú no te desconectes porque estás en Área Disca, donde el capacitismo sale bailando. ¡Arriba ese caballo viejo! ¡Mira! Área Disca, un lugar libre de cadenero. Y no le obedece a freno ni lo para un pasarrienda. Mira, pero te juro que no lo para. ¡Galopa! ¡Ey! ¡Ahí! Mira, aquí tenemos un caballo. Cuando el amor quiere así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario.
fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barrascado. El potro da tiempo al tiempo, mira, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¿Cómo? Pero mira que no. ¡Ajá! ¡Galoma! Cuando el amor llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera. Sí, así, sabor. Ella. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Oh, nene, ay. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Sabor. Y nos vamos con el caballito. Se fue. Y así es como estamos de vuelta en Área Disca, donde el capacitismo sale bailando. Somos Yasmín López y Valtier Mejía. Ya te cambiaste, ya no te dije Jazmín. Oigan, corrijo rapidísimo. Es Ultravisión el nombre del grupo. Perdónenme por haber nacido en domingo. Yo creo que estaba durmiendo. Y de verdad les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal les pareció la canción? Sabrocha, chabrocha, de verdad. Buen ritmo, buena digitalización. Ejecución. Sí, por supuesto, mis respetos, la verdad. Y eso está padre, ¿no? Que la accesibilidad sea para todos en diferentes rubros, en música, en arte. Buscar, obviamente, pues en literatura, que el conocimiento pueda llegar a todas y todos. Y justamente de eso queremos platicar en este espacio, en este momento. Y bueno, a veces hemos también acá mencionado las palabras formatos accesibles, pero de pronto no sé si todas y todos conocemos o qué nos imaginamos cuando escuchamos formatos accesibles, ¿no? Y por qué son accesibles. Entonces, bueno, pues tú, Valtier, ¿qué, digamos, a lo mejor, ¿qué entendías o tú de chiquito escuchabas esta frase formatos accesibles o cuándo fue que te empezó a llegar estas dos palabras de formatos accesibles? En particular me empezó a llegar la información o empecé a tener contacto con el nombre, con el nombre, cuando empecé a acercarme a la computadora. Fíjate, cuando era niño se buscaba justamente que las lecturas fueran accesibles porque pues obviamente en aquellos antieres se hablaba o no solamente teníamos acceso a través de braille a literatura, pero pues aparte o de audio, ¿no? En cassettes. O audio en cassettes, pero yo no aguanté nunca un audiocassette, ¿sabes? Tache por mí, yo creo que por eso no terminé ni la primaria. Pero de verdad que a mí me aburrían, me dormían, me arrullaban y me quedaba dormido. Okay. Y el braille, pues bueno, me da flojera, pero como que le pegaba un poquito más.
pero justamente buscaba y eran formas de cómo accesar, ¿no? O cómo acercar a través de tecnologías o diferentes formas, pues la información hacia las personas con discapacidad o con discapacidades, en caso también, ¿no? Que puede ser hasta un formato accesible muy caro, pero pues la familia que te leía, ¿no? Así que la hermana o el hermano se dejaba de ver la televisión por leerte para que hicieras tu tarea, pues también era una bronquilla ahí, ¿no? Claro, y bueno, es un formato audible y es accesible, es que justo, ¿no? Claro. Pues son maneras de hacer llegar la información, el texto escrito, a quienes por su discapacidad pues no lo pueden leer de manera convencional, ¿no? Y el concepto no era conocido, ¿no? Tampoco. Claro, no era conocido y además, pues bueno, ahora hay muchísimos formatos accesibles, digo, a lo mejor siempre ha habido algunos, pero pues ahora se han agregado más y pues se ha hecho mayor difusión de ellos, ¿no? Algo importante es decir que en los países de primer mundo solo el 1% de los textos está en algún formato accesible, por supuesto en países que no somos, sí, es un dato muy fuerte, en países que no somos de primer mundo, por supuesto la cifra es muchísimo menor. No manches, me acabas de dejar con un dato verdaderamente espantoso. Sí, es algo muy fuerte y por eso, pues bueno, estamos y se está buscando desde distintos pues colectivos o lugares en donde trabajamos con personas desde por y para, ¿no? Personas con discapacidad, pues bueno, aumentar el acervo en formatos accesibles y que tecnológicamente ahora es muchísimo más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, para ciegos pues hay un montón, ¿no? Como decíamos, el audio, ya sea por voz humana, que por supuesto es un poco más lento, más caro, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un locutor que grabe un libro, pues eso en temas de edición, de cosas, lleva mucho tiempo, pero bueno, también hay voces sintéticas que lo pueden hacer, tenemos por supuesto el braille, también tenemos los textos accesibles en algunos formatos que puedan ser leídos por los programas que usamos, lectores de pantalla, que pueden ser pues textos en algún procesador de textos como Word o Documents, ¿no? También pueden ser en PDF. Te detengo tantito. Fíjate que mencionas algo bien interesante, lectores de pantalla. En 3 palabras, ¿qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un software, un programita que instalamos en nuestros dispositivos, ya sea computadora, tablet, celular, y que va verbalizando el texto que está en pantalla. Esto no es como que lo lea como un humano que lo lee de arriba abajo. Para usar estos programas hay que aprender a combinaciones de teclas en el caso de la computadora y en el caso de la tableta o del celular, pues hay que aprender distintos movimientos con los dedos para poder hacer que el programa lea justo la parte que necesitamos, ¿no? Y que no nos lea todo. Y por eso es que podemos intervenir o podemos interactuar con diferentes formatos electrónicos, como mencionabas ahorita, ¿no? Word, Excel, EPUB, ajá, PDF. Ahora, ¿cómo sé que es accesible o que no? Exactamente. Por ejemplo, hay un ejemplo en PDF que es como muy... las muy imágenes, ¿no? Claro, pero aparte de las imágenes, a veces sacamos un texto, es texto visualmente, pero le sacamos una foto y lo ponemos en PDF. Eso para la computadora es una foto y nuestros lectores no lo pueden leer porque es una imagen, aunque visualmente se esté viendo texto. De hecho, si ustedes intentan ver la palabra, darle opciones de sinónimos, de alguna cosa, no se puede porque es una fotografía, es una imagen. Y hay otra forma en que se puede guardar en PDF, que es como texto. Y entonces ese texto sí puede editarse, puede a lo mejor seleccionar partes de un párrafo, puede manipularse el texto, bueno, manipularse en el buen sentido, ¿no? Sí, puede sí, ser claro. editable, y entonces ese texto sí es leíble por nuestros lectores de pantalla, ¿no? Claro. Por eso, bueno, desde ahí se está trabajando, pero hay otros muchos formatos que son accesibles, por ejemplo, para personas sordas. A veces pensamos solo en texto, pero recordemos que no todos los sordos tienen como el español como segunda lengua y tampoco todos no saben leer en español, ¿no? Entonces, también hacer videolibros, por ejemplo, es una opción magnífica. Y también tenemos otro muy interesante que es el formato de lectura fácil,
que está dirigido a personas con discapacidad intelectual, aunque puede servir a otras comunidades. Y imaginemos, por ejemplo, para personas que no tengan el español como primera lengua, ¿no? Y que no esté consolidado, a lo mejor extranjeros, personas indígenas, pues bueno, el texto en lectura fácil se usa a través sí de pictogramas, pero también con frases sencillas, directas, y bueno, de una extensión más limitada, y entonces la estructura gramatical con la que se hacen estos textos es muy sencilla para que pueda ser leído y comprendido de manera sencilla, ¿no? Entonces tenemos pues ahí una amplia gama, y que recordemos que de pronto decimos el audio para personas ciegas, ¿no? Claro. Pues en realidad es que cualquier persona que pueda oír un audio, pues es un formato al que tiene acceso. Por supuesto, y además es interesante cómo la tecnología, y por eso es cuando me preguntan, ¿la tecnología ha sido mala? No, es buena, es mala, simplemente es como salir a la calle, ¿no? Tú decides qué vas a hacer, si un buen uso o un mal uso. Entonces, a nosotros como personas con discapacidad visual, por supuesto que la tecnología nos ha abierto las puertas infinitamente. Y aquí este es un ejemplo. Y este es un ejemplo de muchos. Y bueno, seguiremos platicando y a lo mejor les traeremos ejemplos de formatos accesibles que los escuchen, ¿no? De pronto, quizá algunas de las personas que nos están escuchando apenas están llegando a estos temas, o algunos los conozcan poco. A lo mejor habrá gente que sí los conozca mucho más, pero bueno, está bueno que también vayamos escuchando cómo se oye a través de nuestro lector de pantalla. Por supuesto. Vámonos a una breve pausa. Regresamos, tú no te desconectes. Estás en Área Disca, donde el capacitismo sale bailando. No importa si te levantas de tu mesa o nosotros te llevamos el servicio. Ya volvemos. Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. En el mundo hay gente como tú que diariamente trabaja para vivir en una sociedad más humanizada y respetuosa con el entorno. Si crees importante que alguien te acompañe en un momento de tu vida o buscas dar algo de ti, súmate en Comunidad, el espacio en la red donde compartimos historias que unen vidas. Sábados, 14 horas, tiempo del Centro de México, por www.rtvmexico.mx. Solo para tus oídos. Bebidas y aparatos listos. Que siga la fiesta. Continuamos en Área Disca. Estamos de regreso en Área Disca, en donde el capacitismo sale bailando. Y bueno, pues felices de seguir con todos ustedes. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, todas las redes de Hiperbórea Radio, en @Hiperbórea Radio, Facebook, Twitter, Instagram y todas las que se les ocurran. Escúchenos cada jueves a través de Hiperbórea Radio y por supuesto de RTV México, solo para tus oídos, de 7 a 8 de la noche en la barra programática que tenemos en RTV México. Y bueno, pues ahí les esperamos con todo cariño. Pues vamos a seguir y ahora sigue pues nuestra entrevista, pero pues vamos a ver qué nos tiene la mirada de Cíclope. Que no nos quiten la vista de encima. Después de todo, tienen la mirada del Cíclope. La mirada de Cíclope. Elizabeth Patricia Pérez Santís, mujer con discapacidad visual y proveniente de Huistán, Chiapas. Es licenciada en Psicología por la Universidad Maya de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
con maestría en inteligencia emocional, maestría en sexualidad y acompañamiento de grupos, doctorado en sexología humana, terapia sexual. Destaca su formación en liderazgo y empoderamiento de las mujeres con discapacidad en América Latina y el Caribe por la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias, READIS. Creó en 2016 la Asociación Civil Amor Sin Fronteras. Busca generar la creación de políticas públicas y la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, así como la implementación de actividades y proyectos que visibilicen las necesidades de esta población. Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Eli, a esta Área Disca. Gracias por acompañarnos y de verdad muchísimo que platicar. Hoy verdaderamente estamos, disfrutando y empezando con todo este programa, pero además con un tema bien interesante que pocas veces se pone en la mesa, y además cuando se llega a poner en la mesa se pone con muchísimas limitantes, con estereotipos, bien sesgadote, y me refiero ni más ni menos que a la sexualidad, al erotismo, a la parte no médica, y que además es bien necesaria porque antes de existir la parte médica, todos y todas, con y sin discapacidad, hemos conocido el erotismo, ¿no? La sexualidad como ejercicio humano que todo el mundo deberíamos de vivir y disfrutar. Sí, pues bueno, de antemano muchas gracias por la invitación y un saludo a todos les de sus auditorios. Y como bien lo dices, ¿no? La sexualidad, yo siempre digo, la sexualidad es experimentado por todos, pero poco hablado también. O sea, es un tema con mucho tabú aún, y ahora sí se tiene y se vive desde una experiencia de la discapacidad, pues peor, ¿no? O sea, queda en tabú, queda en un espacio muy, muy, muy privado, si es que se puede o no practicar, vivirla. Entonces, pues encierra muchas complejidades el tema de la sexualidad. Así es, Eli. ¿Cómo estás? Te saluda Jazmín López. Bueno, pues bienvenida también a Área Disca. Y bueno, fíjate que este tema ya habíamos estado platicando hace unas semanas, pero además de que nos parece muy importante, nos encanta. Entonces es muy importante abordarlo. Fíjate que ahora decías, ¿no? Bueno, es un tema poco platicado, y lo cierto es que también entre discapacidad pues se van sumando estereotipos y se van sumando tabúes, ¿no? Entonces de pronto la sexualidad ya es un tema tabú, vivir con una discapacidad lo vuelve un tema pues menos tocado, y también sí en esa discapacidad hay diferencias o hay otros matices como pues a lo mejor una preferencia o una identidad de género distinta, el querer ser madre. Pues bueno, este tema se vuelve más difícil o más poco tocado. Desde tu experiencia, ¿cómo se ha vivido y lo que han trabajado ustedes? Porque, pues bueno, en las distintas discapacidades yo percibo, ahora nos contarás, que al menos la comunidad con discapacidad visual es muy machista, y creo que hay comunidades en otras discapacidades en donde hay más apertura, ¿no? Por supuesto no se puede del todo generalizar, pero bueno, yo lo percibo de esta manera. Cuéntanos en cuanto a género, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, de entrada, de por sí, ¿no? La sexualidad es vivida de manera más abierta para los hombres, se tenga o no una discapacidad, a diferencia de las mujeres. Las mujeres, si tú empiezas a hablar de que, pues hoy me voy si se permite la expresión, hoy me voy a coger a 2, por ejemplo, ya te están saliendo con que si de 4 letras, que el término común de eres una facilota, etc., ¿no? O sea, de por sí la vivencia de la sexualidad para nosotras las mujeres es muy reprimido. Ahora bien, si todavía le ponemos la categoría discapacidad, es muy claro también ver que el machismo que tú mencionas, mi querida Jazz, es muy diferente. Es decir, aunque sea un hombre con discapacidad, el machismo sigue permeando. Desde mi experiencia en acompañamientos, a mí me llegan, o sea, son más mujeres quienes me
me llegan en terapia y me dicen, oye, es que esto me está pasando, ¿no? A diferencia de hombres. Es más abierto en las familias con algún integrante con algún tipo de discapacidad, que los hombres experimenten su sexualidad a diferencia de las mujeres. Eso es por un lado. Y en este sentido, sí, la discapacidad sí sigue teniendo un género, que es el de las mujeres, quienes las llevamos de perder, por así decirlo, las que tenemos menos oportunidades de desarrollarnos como seres sexualmente eróticas y con la capacidad también de erotizar a otros, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro también, desde mi experiencia veo mucho que se romantiza mucho también el tema de la sexualidad, y cuando hablamos de sexualidad y quienes trabajamos en la materia de discapacidad, siempre nos vamos por los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con algún tipo de discapacidad, y pues no, la sexualidad no solo es eso, ¿no? Es una área, si bien muy importante, pero tampoco es la única, ¿no? Nosotras trabajamos la resignificación de la cuerpa, la capacidad de agencia. ¿Qué quiero decir esto? Capacidad de saber que puedes dar placer y puedes recibir placer, de decidir y elegir. Y cuando digo no romantizar, es que también lo cierto es que muchas de las veces personas con algún tipo de discapacidad, cuando se habla de discapacidades más complejas, hablamos que difícilmente van a poder desarrollarse como seres sexuales a toda su potencialidad, pero eso no quiere decir que haya otras formas alternas de cómo experimentar la sexualidad. El erotismo es verdaderamente increíble, como lo estás mencionando atinadamente. No tiene que ver con discapacidad, sin discapacidad, ni mucho menos. Simplemente es aprender a disfrutar, pero aquí vamos a una opresión sexual más en las mujeres, o erótica. Creo que me iría más a la parte erótica. A las mujeres en general, pues como sociedad y como personas con discapacidad, pues se pone más complicado. Y creo que una de las partes para trabajar atinadamente, que agradecemos de verdad mucho, Isa, es Amor Sin Fronteras. Platícanos de Amor Sin Fronteras. ¿Qué hace? ¿Cómo nace? ¿Qué onda con esa asociación? Bueno, pues surgimos justamente el 13 de mayo, ya cumplimos nuestro 7º aniversario. ¡Felicidades! Pues bueno, gracias. Pues bueno, ha sido todo un reto poder sostenerla. Les comparto a ustedes, queridos, y a todo su auditorio. Yo llevo ya aproximadamente como 19 años en el activismo, y en mis sueños guajiros, locos de querer cambiar el mundo, pues me dije, hay que aperturar una asociación, y pues hice este reto, y digo hice porque finalmente en el caminar, pues sostener una asociación no es sencillo, ¿no? Se necesita de mucho recurso económico, humano, intelectual, o sea, dejas otras cosas por darle corazón a este proyecto. Y entonces, pues bueno, empezamos en el 2016, en el 2017 empezamos con nuestra iniciativa Restaurantes Incluyentes en San Cristóbal de las Casas. Somos el único municipio de Chiapas que tenemos menús adaptados en el sistema braille por algunos establecimientos. Así también somos el único municipio en todo el estado de Chiapas, y a nivel nacional, de hecho, también, que tenemos un modelo de señaléticas para personas con discapacidades sensoriales, que fue creada desde Amor Sin Fronteras, diseñadas desde esta asociación, porque creo firmemente que el hecho de que, pues bueno, su servidora presente discapacidad visual no solo me aboque a la discapacidad visual. Claro. Si queremos incluirnos a todas, ¿no? Hacer espacios más amigables. Y digo de espacios amigables porque la apuesta a una inclusión social hacia la discapacidad me parece una utopía, ¿no? Que si bien es una utopía que nos debe mover, lo cierto que sigue siendo una utopía. Creo más en estos conceptos descriptivos, más realistas, y de ahí que me voy a estar refiriendo en espacios más amigables. Y pues bueno, aparte de dar la rehabilitación integral a personas con discapacidad visual específica y fuertemente a nuestras infancias y adolescencias, y sobre todo aquí un punto muy importante con el tema de la interculturalidad. Yo provengo de un pueblo indígena a 1 hora y media aquí de San Cristóbal de las Casas, de lo cual me da pie y me da los fundamentos necesarios para decir, en pueblos indígenas la discapacidad es mucho más discriminada, menos oportunidades de desarrollo. Entonces desde ahí nuestro enfoque también se dirige a estas poblaciones. Y pues bueno, hemos ido caminando a la par que ya en el 2018 empezamos a enfocarnos en el tema de sexualidad y discapacidad. Bueno, todo esto tuvo que atravesar también
conmigo, ¿no? En el sentido de estudiar sexualidad y acompañamiento de grupos y posteriormente un doctorado en sexología humana, lo cual me ha permitido justamente también tener las herramientas para poder acompañar a la población con o sin discapacidad, pero fuertemente a la discapacidad en términos y en materia de sexualidad. Y pues estamos en esto, ¿no? Promoviendo también derechos político-electorales, también hemos incidido a nivel del Congreso local, pues bueno, soy psicoterapeuta y terapeuta sexual en el ámbito privado y pues ahorita desarrollando un proyecto justamente, ¿no? Educación sexual integral a mujeres con algún tipo de discapacidad dentro y fuera de México, justamente, ¿no? Para la resignificación de las cuerpos y de la sexualidad. Así es, qué importante. Además, bueno, el trabajo desde distintos flancos, pero creo que con un objetivo, ¿no? En particular, y bueno, eso pues es súper importante. Mira, regresando un poco al trabajo tan fuerte que han hecho en materia de discapacidad y sexualidad, y que además, pues bueno, es un tema fuerte, y ahorita hablábamos del disfrute. Mayo, pues es el mes de la masturbación, que bueno, lo han puesto en mayo, ¿no? En realidad como a modo de visibilizar, pero pues justo creo que entre personas con discapacidad hay poca información, y a lo mejor de pronto si queremos, no sé, acudir a algunos lugares y comprar cosas, pues de pronto la discapacidad sí da pues otra perspectiva, tanto para las personas, o sea, hay otros retos que enfrentar, como para quien te atiende, ¿no? Y creo que esto sería importante trabajarlo desde su experiencia, cómo se vive esto en las distintas discapacidades, a lo mejor de ir a tiendas. Bueno, de entrada habría que comentar que pues sí hay muchas sex shops, pero también las tiendas, creo que cuando hablamos de justo, ¿no? De que cómo ejercer el placer, la sexualidad con libertad y autonomía, pues también hay que hacer visible todos estos espacios que yo los nombro como espacios discapacitantes, que tenemos productos y servicios discapacitantes. Yo siempre me gusta hacer este ejemplo teniendo, y en los talleres siempre uso un condón, y mi pregunta es siempre, ¿qué nos dicen del condón? Y muchas de las respuestas es de tienes que sabértelo poner, te tienes que informar para qué sirve el condón, shalala, ¿no? Uh-huh. Hasta que se llega a la respuesta, ver la caducidad. Y efectivamente, claro, el condón es un producto discapacitante. Mientras no esté en braille, si yo como chica con discapacidad visual, hoy quiero decir, hoy toca y hoy quiero tener un encuentro erótico sexual, pues definitivamente tendría yo que recorrer a un tercero para ver el condón, ¿no? Para ver la fecha de caducidad. Entonces, esto es un claro ejemplo que todavía el goce, el placer, el cachondeo, no está puesta la mirada desde una perspectiva en discapacidad. Eso es por un lado, desde la discapacidad visual. Y aparte, pues bueno, también lo cierto es que si entras como persona con algún tipo de discapacidad en una sex shop, luego te quedan viendo así como, ok, ¿y qué, no? O sea, desde ese término de asexualidad. Y entonces es así como que, pues bueno, ahí viene toda una carga, ¿no? Es por un lado desde la discapacidad visual. Desde la discapacidad motriz, justamente cuando nosotras estamos acompañando a mujeres con discapacidad motriz, que en esta sí es más compleja y porque sobre todo hay que saber desde dónde viene la discapacidad motriz, si desde una lesión medular, si una alteración en algún sistema que implique la falta de movilidad, etc. Pero también lo cierto es de que hay técnicas, hay técnicas sexuales propiamente para mujeres con discapacidad motriz, para quienes usan sonda, y entonces ver que hay otras formas, y también pues sobre todo en las tiendas, regresando a tu comentario, pues bueno, también hay que ir adaptando algunos juguetes sexuales o algunas técnicas sexuales, algunos
algunas posiciones sexuales también. Y esto no te lo dicen en la tienda, o sea, no te lo dicen, solo te venden el producto y ya, porque su fin es empresarial y comercial. Pero sí me parece importante de justamente de tener un espacio en donde se puedan vender productos para personas con algún tipo de discapacidad, o por ejemplo dar este acompañamiento del caso de que si una persona con discapacidad motriz quisiera algún juguete o alguna herramienta extra, ¿no? Para disfrutar su placer. Así es, y bueno, pues es que el tema es que no, los mismos empleados de pronto no están preparados para ello, ¿no? O sea, es algo, como decía, se les hace súper raro, y aun cuando es gente que en general tiene muchísima más apertura a la diferencia, pues bueno, hay, digamos que sí tienen apertura a la diferencia, pero hasta cierto punto, ¿no? Y entonces de pronto, como decía, son espacios discapacitantes en donde todos los productos están dentro de blisters y que, por ejemplo, como persona con discapacidad, pues no lo puedes tocar, ¿no? Sí, y tendremos que ir a esos proveedores para ir y tocar las muestras y demás. Pero pues bueno, también esto y qué implica, ¿no? Trabajar, siendo personas con algún tipo de discapacidad, también trabajar nuestros propios tabús, porque sí, o sea, trabajar con nuestros propios tabús en el sentido de decir, no me importa lo que me digan, no me importa cómo me vean, y yo voy y pregunto, ¿no? Creo que también ir haciendo mucho presencia. Verdaderamente muy interesante, y además, como bien mencionas, empezar a tomar responsabilidad, y la responsabilidad de nuestra propia sexualidad, de nuestro propio erotismo, es aceptarlo y es trabajar por y para él, ¿no? Porque al final de cuentas, los y las únicas que ganamos, pues somos uno como individuo, como persona. Y en ese sentido, ¿qué tan fácil o difícil ha sido? Y más me refiero en un estado donde socialmente también es, como bien lo mencionabas, muy limitada la inclusión en general de personas con discapacidad, un estado fronterizo también donde tienes un tema cultural con Guatemala. Pero qué tan fácil o qué tan difícil ha sido la aceptación de todo el trabajo que han hecho, no por la sociedad, sino por la misma gente con discapacidad. Bueno, en términos muy generales, debo decir que sí ha sido o sea, no es un retroceso, ¿no? Que el retroceso lo tenemos a nivel nacional, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ni para dónde moverse. O con ya del CONADIS y todo este embrollo que se ha desatado últimamente. Claro. Pero en términos, bueno, Chiapas no olvidemos que Chiapas es uno de los estados más pobres de los estados del sur y a nivel nacional también. Un primer lugar en rezago educativo, en donde tenemos un mayor poco índice de desarrollo humano, etc. Entonces, ¿esto qué hace, no? Que si de por sí la educación va teniendo un rezago en educación sexual integral, menos, bueno, en general, no tenemos ningún libro o ninguna materia que diga de educación sexual integral, independientemente si tienes o no una discapacidad. El tema, pues bueno, creo que lo poco que se ha ido logrando en materia de discapacidad ha sido por los esfuerzos de las organizaciones, y porque justamente, ¿no? También el Estado pues no cumple sus funciones, pero vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, de que es una parte de corresponsabilidad. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué las personas con discapacidad no se hacen ver? ¿Por qué no salen de sus casas? Muchas veces también lo hablamos desde el privilegio. También hay que entender que los contextos pues no son los óptimos para poder salir de la casa y decir, aquí estoy, mírenme, ¿no? O sea, muchas veces hay discapacidades que sí necesitan de una dependencia, y entonces pues bueno, también es como ser cuidadosas cómo lo decimos y ante quiénes lo decimos, ¿no? Entonces me parece que hoy en día el tema de la discapacidad sí hay que situarlo en el sentido de que hay que saber en qué contextos estamos hablando y desde dónde lo estamos hablando. En San Cristóbal de las Casas, desde donde nosotras operamos, pues bueno, mencionaba que ahí vamos con los menús en braille para algunos restaurantes, las señaléticas, pero la lucha sigue. El tema de la sexualidad también es un tema muy requerido por todas, por cierto, pero pues lo cierto que también ya a la hora de la hora, pues así como que está el miedito, la miedita para saber si entrarle o no, porque luego van a decir, ¿qué van a decir de mí? Que si estoy tomando estos temas. Y entonces los acompañamientos que estamos haciendo ahorita son de manera virtual, en un espacio muy cuidado,
en donde está la privacidad y también en donde está esta contención, ¿no? Porque muchas de las veces, y más en el tema de las mujeres, violentadas sexualmente, y más allá de hablar de una penetración forzosa, es también como desde el tocamiento, también hay que enfatizarlo en promotores de la salud o personas que rehabilitan, saber hasta dónde, cómo llegar y acompañar a las personas, porque hoy en día también tocar puede ya también ser como, sí, mal interpretado o diversas comentarios que pueden generar. Entonces yo creo que sí es importante como de entrada colocar una perspectiva en discapacidad en el acompañamiento que hacemos, quienes acompañamos a personas con algún tipo de discapacidad. Así es, pues qué importante esto, y como dices, pues la lucha sigue, yo coincido, ¿no? La inclusión, pues bueno, no, es una utopía, entonces tenemos que ir más bien trabajando con lo que tenemos y bueno, ir generando espacios muchísimo más amigables. Y bueno, Eli, se nos está terminando casi el tiempo, pero algo que quisieras decir por último a quienes nos escuchen, igual las redes sociales para que puedan seguirlas. Pues bueno, agradecerles por el espacio, por la entrevista y sobre todo también por dar a conocer lo que en Amor Sin Fronteras hacemos. Y pues eso, ¿no? Que necesitamos sumar, tener más aliadas, aliados, aliades, ser corresponsables de lo que nos toca también como personas con algún tipo de discapacidad. Y pues nuestras redes son Amor Sin Fronteras AC en Facebook, www.amorsinfronterasac.org en el sitio web, y pues por correos electrónicos también en amorsinfronterasac@gmail.com, al teléfono 967-118-9768. Por ahí nos pueden contactar y pues siempre decir, ¿no? De que la discapacidad también es político, así como lo personal es político, la sexualidad también es político, y en este político de los temas creo que siempre hay que posicionarlos, acentuarlos y sobre todo pedir la exigibilidad de nuestros derechos como personas con algún tipo de discapacidad. Muchas gracias, Eli, de verdad, por el tiempo, por el espacio y por todo lo que compartes. Definitivamente hay que visitar la página y pues aunque no estemos en Chiapas, creo que vale mucho la pena conocer lo que hacen y además pues tienen muchísimo que compartir en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y definitivamente la música tiene que acompañarnos toda la vida porque es parte de nuestra propia esencia, independientemente si vivimos o no vivimos con discapacidad. Pero hoy tenemos en nuestro programa, como siempre, después de la curaduría que hacemos bastante gustosos y gozosos, Jazz y un servidor, a los amigos invisibles con un tema bastante interesante. Se llama Viviré para ti. Lo ponemos a tu consideración y a tu disfrute, a tu gozo y por qué no también a tu placer auditivo. Área Disca, un lugar donde el capacitismo sale bailando. Y así seré yo por ti feliz. Entregaré mi vida y no tendré salida. Solo tuyo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno. Solo tuyo seré. Lentamente, yo te toco dulcemente. Anda, quédate en mi mente. Hagamos que este amor reviente. Tú serás la que me inspire.
Pues estamos de regreso con esta canción Viviré para ti, que nos encantó. Como siempre, pues estuvimos viendo hay un montón de canciones, pero esta nos gusta un buen a los dos, entonces dijimos, tiene que sonar. Por su pollo. Bueno, pues cuéntenos a ustedes qué les pareció. Que bueno, la historia del video, el video no iba a ser el que originalmente conocemos de esta canción, para quienes lo han visto. Se había planeado algo muy espectacular con arneses, cuerdas, todo. Llevaron a Natalia Lafourcade a Estados Unidos para grabar, pero luego entre el animador y el productor hubo ahí una disputa y entonces ya no hubo manera de grabar el video y quedó como lo conocemos. Pero bueno, la verdad es que lo importante es encontrar siempre cómo sí hacer las cosas, pero a veces nos vuelan los proyectos originales como lo que nos acabas de platicar, ¿no? Oye, pues ya casi nos vamos. De verdad que buen programa, animado, movido. Me la pasé súper a gusto. No sin antes recordarles que por favor coméntenos a través de las diferentes redes sociales de Hiperbórea Radio. Escríbanos, por favor, es muy importante contar con sus comentarios, sugerencias, opiniones. Llévele, barato, hermanos. Y de verdad, muchas gracias, estimada Jazz, por un programa más. Muchas gracias, Valtir, y gracias a quienes nos escuchan y a quienes también pues han contribuido para hacer posible este programa. A Alexia Gamundi por las relaciones públicas, también a Alberto Velasco, a Miguel Ángel Nava en producción y asistencia de producción respectivamente. Muchas gracias, Valtir, y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado de la radio. Esto es Área Disca, nos escuchamos la próxima semana. Área Disca, donde el capacitismo sale bailando. Soy Valtier Mejía, nos vemos, bye bye. Nos toca detenernos por ahora, pero seguiremos paso a paso en favor de la inclusión. Vuelve pronto. Que en el Área Disca no hay cadenero.